Josué, originario de la tribu de Efraín e hijo de Nun, se destacó desde su juventud por su valentía y habilidades como guerrero. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto tras salir de Egipto, Josué desempeñó un papel crucial como asistente y escudero de Moisés. Este periodo fue fundamental para su formación y le permitió ganarse la confianza y el respeto tanto de Moisés como de su pueblo. Uno de los momentos más significativos en la vida de Josué ocurrió cuando Moisés envió a 12 espías, incluido Josué, para explorar la tierra de Canaán, que Dios había prometido como herencia para los israelitas. A su regreso, mientras que muchos de los espías desalentaron al pueblo con informes de los gigantes y las fortificaciones enemigas, Josué, junto con Caleb, mantuvo una actitud de fe y confianza. Animaron al pueblo a confiar en la capacidad de Dios para llevarlos a conquistar la tierra, a pesar de los desafíos aparentemente insuperables. Esta fe inquebrantable en Dios y su liderazgo visionario no pasaron inadvertidos. Al acercarse el final de la vida de Moisés, Dios le instruyó que ungiera a Josué como su sucesor. Este acto no solo confirmaba la elección divina de Josué, sino que también marcaba el comienzo de una nueva era para Israel. En un acto público, delante de todo Israel, Moisés convocó a Josué y le impartió palabras de fortaleza y aliento. Le aseguró que, al igual que había estado con Moisés, Dios estaría con él, no lo dejaría ni lo desampararía. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Esta transición de liderazgo se selló con las palabras de Moisés, en Deuteronomio 31, versículos 7 al 8, que no solo reforzaron el papel de Josué como líder consagrado ante los ojos de su pueblo, sino que también afirmaron la presencia continua de Dios con Israel bajo la guía de Josué. Estas palabras resonarían en el corazón de Josué a medida que se preparaba para uno de los desafíos más grandes de su vida, la conquista de Canaán. Tras el fallecimiento de Moisés, líder y profeta venerado por los israelitas, la responsabilidad del liderazgo recayó sobre Josué, hijo de Nun. Este cambio de mando no fue casual. Dios mismo escogió a Josué para esta tarea monumental, a orillas del río Jordán, en un momento de transición crucial para el pueblo de Israel. Dios se dirigió a Josué con un mandato claro y poderoso. Dios le dijo a Josué: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría». Josué 1, versículos 2 al 6. Con estas palabras, Dios no solo confirmó a Josué como líder, sino que también le infundió valor y determinación. La promesa divina de presencia y apoyo inquebrantables era fundamental, ya que Josué enfrentaría desafíos formidables en la conquista de Canaán. Consciente de la magnitud de su misión, Josué actuó con prontitud y decisión. Se dirigió a los oficiales de Israel, instruyéndoles que comunicaran al pueblo la necesidad de prepararse para cruzar el Jordán. «Preparaos provisiones», les dijo, «porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis». Josué 1, versículo 11. La reacción del pueblo fue un reflejo del respeto y la confianza que Josué había inspirado durante su servicio bajo Moisés. El pueblo respondió unánimemente prometiendo obediencia y apoyo a su nuevo líder. «Todo lo que nos mandes lo haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Solamente sé fuerte y valiente». Josué 1, versículos 16 al 17. Este capítulo inicial no solo establece a Josué como sucesor legítimo de Moisés, sino que también asegura la continuidad del propósito divino para Israel.
Josué, equipado con las promesas y mandamientos de Dios, estaba ahora listo para liderar a su pueblo a través del Jordán hacia las promesas y desafíos que esperaban en la tierra de Canaán. Josué, ahora al mando del pueblo de Israel y consciente de la dificultad que representaba conquistar una ciudad fortificada como Jericó, decidió enviar a 2 espías en una misión secreta para evaluar la situación de la ciudad y sus defensas. Este acto de precaución y estrategia demostraba su habilidad militar y su dependencia de la guía divina en cada paso del proceso. Los espías, seleccionados cuidadosamente por su habilidad y discreción, llegaron a Jericó y decidieron alojarse en casa de Rahab, una prostituta cuya vivienda estaba ubicada en la muralla de la ciudad. Este lugar les ofrecía una fácil ruta de escape en caso de ser descubiertos. La elección de Rahab como aliada resultó ser providencial, pues su casa se convirtió en más que un simple escondite. La presencia de los espías no pasó desapercibida para el rey de Jericó, quien pronto fue informado de su llegada. Rahab, consciente del peligro que corrían, tomó una decisión trascendental al esconder a los hombres en el techo de su casa bajo tallos de lino secos. Cuando los emisarios del rey llegaron a su puerta exigiendo que entregara a los hombres que habían visto entrar, ella astutamente desvió su búsqueda, alegando que los espías habían salido de la ciudad al caer la noche y sugiriendo que si los perseguían rápidamente podrían alcanzarlos. Después de despistar a los perseguidores del rey, Rahab subió al techo para hablar con los espías. Les reveló que el terror de Israel había caído sobre Jericó y que todos en la ciudad estaban aterrados por las noticias de las hazañas que Dios había realizado en favor de los israelitas. Confesando su fe en el Dios de Israel, ella solicitó un juramento de los espías de que, en gratitud por haberles salvado la vida, ellos a su vez preservarían la de ella y de su familia cuando Jericó fuese atacada. Los espías acordaron su petición, pidiéndole que atara un cordón escarlata en la ventana por la cual ellos descenderían para escapar y que mantuviera a su familia reunida en su casa como condición para su protección. Rahab aceptó y los ayudó a escapar, bajándolos con una cuerda por la ventana, ya que su casa formaba parte de la muralla de la ciudad. Una vez seguros, los espías regresaron con Josué y le informaron de todo lo sucedido. Su reporte fue claro: ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2, versículo 24. Esta información fue crucial y fortaleció la confianza de Josué y del pueblo en que Dios estaba con ellos. Tras recibir la confirmación de que Jericó era vulnerable y que Dios estaba con ellos, Josué y los israelitas se prepararon para uno de los momentos más trascendentales de su travesía: cruzar el río Jordán para entrar finalmente en la tierra prometida. Este evento no solo sería un testamento de su fe, sino que también simbolizaría la entrada a una nueva fase de la existencia de Israel como nación. Era tiempo de la cosecha, y el Jordán se desbordaba por todas sus orillas, lo que normalmente haría imposible su cruce. Sin embargo, para los israelitas bajo el liderazgo de Josué, las barreras naturales eran oportunidades para presenciar el poder de Dios. Josué instruyó al pueblo que se santificaran, pues al día siguiente verían maravillas. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto fueron los primeros en acercarse al río. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, y su rol en el cruce era crucial. Josué ordenó que tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaran las aguas del Jordán, éstas se detendrían, proporcionando un camino seco para cruzar. Cuando los sacerdotes hicieron contacto con el agua, la promesa de Dios se materializó impresionantemente. Las aguas que descendían desde arriba se detuvieron y se amontonaron en una gran masa a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán,
mientras que las aguas que descendían hacia el mar del Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente. Los israelitas cruzaron sobre terreno seco, con los sacerdotes sosteniendo el arca firmemente en el medio del río, hasta que toda la nación terminó de pasar. Este milagroso cruce no solo reforzó la fe de los israelitas en Josué como líder elegido por Dios, sino que también reafirmó la presencia continua de Dios guiando a su pueblo. Una vez que todos estuvieron al otro lado, Josué comandó a un hombre de cada tribu recoger una piedra del lecho del río, donde los sacerdotes habían estado parados, para erigir un monumento en Gilgal. Este monumento serviría como un recordatorio perpetuo para las generaciones futuras de lo que Dios había hecho por Israel ese día. Al completar el cruce, los israelitas establecieron campamento en Gilgal, en el borde oriental de Jericó. Las piedras se colocaron como Josué lo había ordenado, y él mismo explicó su significado. Cada vez que en el futuro los hijos de Israel preguntaran qué representaban esas piedras, se les diría acerca del poder de Dios que detuvo las aguas del Jordán ante el arca del pacto del Señor, permitiendo que todo Israel cruzara en seco. Con el Jordán a sus espaldas, los israelitas se enfrentaban ahora a su primer gran obstáculo militar en Canaán, la ciudad fortificada de Jericó. Conocida por sus robustas murallas, Jericó era un bastión clave para la defensa de la región y un símbolo de resistencia ante la invasión israelita. Sin embargo, lo que parecía ser un desafío insuperable se convertiría en un testimonio del poder divino y de la estrategia divinamente inspirada. Josué recibió instrucciones detalladas de Dios sobre cómo proceder. En lugar de un asalto convencional, los israelitas debían llevar a cabo un ritual que demostraba su dependencia total de Dios para la victoria. Durante 6 días, los sacerdotes, llevando el arca del pacto, y los soldados armados debían marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día. 7 sacerdotes, llevando trompetas de cuernos de carnero, marchaban delante del arca, tocando sus trompetas, pero sin que el resto del pueblo emitiera sonido alguno. El 7º día marcaría el clímax de esta estrategia divina. Ese día, los israelitas rodearon Jericó no una, sino 7 veces. Al completar la 7ª vuelta, Josué ordenó a todo el pueblo que gritara con todas sus fuerzas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. El sonido estruendoso, combinado con la fe en la promesa de Dios, hizo que las murallas de Jericó se derrumbaran instantáneamente. La caída de las murallas fue seguida por un asalto total. Los israelitas invadieron la ciudad, destruyendo todo en cumplimiento de las instrucciones divinas. Solo Rahab, la mujer que había escondido a los espías y su familia, fueron perdonados, tal como se había prometido. Rahab y su familia fueron sacados de su casa por los mismos espías que ella había protegido y se integraron a la comunidad de Israel. La conquista de Jericó fue un evento crucial, no solo militarmente, sino también espiritualmente. Marcó el comienzo de la campaña de conquista de la tierra de Canaán y fue un recordatorio constante de que el éxito de Israel dependía de su obediencia y fe en Dios. La destrucción total de Jericó también sirvió como una advertencia severa para las demás ciudades cananeas y como una afirmación del poder soberano de Dios sobre las naciones. Después del triunfo en Jericó, Josué y los israelitas se prepararon para tomar Ai, una ciudad aparentemente menos formidable. Confiantes en su reciente victoria, enviaron solo un pequeño contingente para atacar. Sin embargo, fueron sorprendentemente derrotados y rechazados por los hombres de Ai, lo que resultó en una pérdida desmoralizadora para los israelitas. Y los hombres de Ai hirieron de ellos como a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, el corazón del pueblo se derritió y se volvió como agua. Josué 7, versículo 5. Josué, angustiado por esta inesperada derrota, se postró ante el arca del Señor,
con el polvo sobre su cabeza en señal de duelo, y oró profundamente, cuestionando cómo había sucedido esto bajo la protección divina. «Ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos?» Josué 7, versículo 7. Dios respondió a Josué, revelando la razón detrás de la derrota: el pecado dentro del campamento. Un israelita llamado Acán había tomado objetos del anatema de Jericó, desobedeciendo las instrucciones divinas. Israel ha pecado y traspasaron mi pacto que les mandé, y han tomado del anatema, y también han hurtado y mentido, y han guardado entre sus enseres. Josué 7, versículo 11. Para restaurar el favor de Dios, Josué llevó a cabo la difícil tarea de purificar el campamento. Acán fue confrontado y confesó su pecado, después de lo cual fue castigado junto con toda su familia. Un acto severo, pero necesario para preservar la santidad del pueblo. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y a sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Josué 7, versículo 24. Una vez purificado el pueblo, Josué recibió instrucciones divinas para atacar nuevamente Ai. Esta vez empleó una estrategia militar astuta, usando una emboscada que resultó en una victoria decisiva. Los israelitas tomaron y destruyeron Ai completamente, matando a su rey y colgando su cuerpo en un árbol hasta el atardecer. Y alzó Josué su espada contra Ai, y la tomó, e hizo a sus reyes como había hecho a Jericó. Josué 8, versículos 1 al 29. Después de la victoria, Josué y los israelitas viajaron al monte Ebal, donde Josué construyó un altar al Señor como Moisés había mandado, y ofrecieron sacrificios. Renovaron su pacto con Dios, reafirmando su compromiso de seguir sus leyes y mandamientos. Entonces escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual éste había escrito en presencia de los hijos de Israel. Josué 8, versículo 32. Tras la victoria en Ai, Josué y los israelitas continuaron su campaña para tomar posesión de la tierra prometida, dirigiendo su atención hacia el sur de Canaán. Esta fase de la conquista implicó una serie de batallas rápidas y decisivas contra una coalición de reyes cananeos, quienes se alarmaron ante el avance israelita y se unieron para resistirlo. Josué llevó a cabo una audaz campaña, sorprendiendo a las fuerzas enemigas en Gabaón, una ciudad importante que había hecho paz con Israel. En respuesta a una petición de ayuda de los gabaonitas, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y atacó a los reyes cananeos por sorpresa. Vino, pues, Josué sobre ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué 10, versículo 9. Durante esta batalla ocurrió uno de los milagros más notables de la Biblia. Josué oró a Dios pidiendo que el sol y la luna se detuvieran para permitir a los israelitas tener suficiente tiempo para lograr una victoria completa sobre sus enemigos. Dios respondió a esta audaz oración y el sol se detuvo en medio del cielo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10, versículos 12 y 13. Este evento extraordinario permitió a los israelitas desbaratar completamente a la coalición enemiga. Los reyes fueron capturados y ejecutados, y sus ciudades fueron tomadas una tras otra, consolidando así el control israelita sobre el sur de Canaán. Con gran parte de la tierra ya bajo control israelita, Josué convocó al pueblo en Siquem, un lugar de gran significado histórico y espiritual, donde los patriarcas Abraham e Isaac
habían erigido altares al Señor siglos antes. En Siquem, Josué renovó el pacto entre Israel y Dios. Ante una gran congregación de israelitas, recalcó las leyes y mandamientos que Moisés había entregado, y el pueblo reafirmó su compromiso de obedecer y servir solo al Señor. Entonces, Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les puso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué 24, versículos 25 y 26. Este acto no solo reforzó la ley dada a Moisés, sino que también funcionó como un recordatorio constante de la necesidad de fidelidad y obediencia a Dios, estableciendo un legado espiritual para las generaciones futuras. Después de las exitosas campañas militares en el sur y el norte de Canaán, llegó el momento de distribuir la tierra entre las tribus de Israel. Este proceso no solo era esencial para establecer un asentamiento permanente, sino que también cumplía las promesas hechas por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Josué, en cumplimiento de las instrucciones dadas por Moisés y por mandato divino, procedió a la asignación de las tierras. Esta distribución se llevó a cabo mediante lotes, un método que aseguraba que la asignación fuera dirigida por la providencia de Dios, evitando favoritismos humanos. Ciertamente la tierra se repartirá por suerte, conforme a los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Según la suerte caiga su heredad, así la tomarán, sea mucha o sea poca. Números 26, versículos 55 y 56. La base de operaciones para esta importante tarea fue establecida en Silo, donde se plantó el tabernáculo. Silo se convirtió en un centro religioso y administrativo para Israel durante este tiempo, lo que refleja la integración de la vida espiritual y civil en la comunidad israelita. Además de la distribución general de tierras, se hicieron asignaciones especiales. Las ciudades de refugio fueron establecidas para proporcionar un lugar seguro para cualquiera que cometiera un homicidio involuntario, permitiendo un juicio justo y protección contra la venganza de sangre hasta que se resolviera el caso. También hablarás a los hijos de Israel diciendo: «Dad a los levitas de la heredad de vuestra posesión ciudades en que habiten, y daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas». Números 35, versículo 2. Los levitas, quienes no recibieron una porción de tierra, como las otras tribus debido a su servicio especial en el sacerdocio y en el tabernáculo, recibieron ciudades específicas y los campos alrededor de estas para sus ganados y cultivos. Josué también confirmó las tierras para las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, al este del Jordán. Estas tribus habían recibido la aprobación de Moisés para establecerse allí antes de las conquistas en Canaán, con la condición de que sus guerreros ayudaran en la campaña de conquista del lado oeste del Jordán, lo cual cumplieron. Y Moisés les dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades en los límites, las ciudades del país alrededor. Números 32, versículo 33. Esta cuidadosa distribución no solo proporcionó a cada tribu un hogar permanente, sino que también fortaleció la estructura tribal de Israel y subrayó la importancia de seguir las instrucciones divinas para asegurar la paz y la estabilidad en la tierra. Después de años de conquistas y de establecer las tribus de Israel en sus respectivas heredades, Josué, envejecido pero todavía guiado por un sentido profundo del deber, se dedicó a solidificar la fe y la obediencia del pueblo hacia Dios. Sabiendo que sus días estaban contados, convocó al pueblo de Israel en varias ocasiones para impartir sus últimas palabras y consejos. Josué
convocó por primera vez a los líderes, jueces y oficiales de Israel en Timnat Sera, donde residía. En esta reunión les recordó a los líderes de Israel todo lo que Dios había hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta la entrega de la tierra de Canaán. Hizo un llamado apasionado a la fidelidad y a la obediencia a la ley de Dios. Vosotros veis todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por causa vuestra, porque Jehová, vuestro Dios, es el que ha peleado por vosotros. Josué 23, versículo 3. Ha advertido seriamente contra la asimilación con las naciones paganas restantes o el matrimonio con ellas, pues sus prácticas idolátricas podrían desviar a los israelitas de su fidelidad a Dios. Guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Pero si de alguna manera os apartáis y os juntáis con los sobrevivientes de estas naciones, sabed por cierto que Jehová, vuestro Dios, no continuará echando estas naciones de delante de vosotros. Josué 23, versículos 11 al 13. Luego, Josué reunió a todo el pueblo, incluidas las familias y los niños, en Siquem, un lugar histórico donde Abraham había construido un altar al Señor siglos antes. Este sitio fue escogido por su significado simbólico y por estar en el corazón de la tierra que las tribus ahora poseían. En Siquem, Josué renovó el pacto entre Israel y Dios. Recordó al pueblo las maravillas que Dios había realizado y cómo les había entregado una tierra que no habían labrado y ciudades que no habían construido. Instó a todos a rechazar los dioses paganos y a servir a Jehová con integridad y fidelidad. Elegid hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, versículo 15. El pueblo respondió con un compromiso renovado de seguir a Jehová y rechazar cualquier otra deidad. Josué erigió una gran piedra debajo de la encina, junto al santuario del Señor, como testigo de la renovación de este pacto. Y Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomó una gran piedra, y la erigió allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y Josué dijo a todo el pueblo: He aquí, esta piedra no será por testigo, porque ha oído todas las palabras de Jehová que nos ha hablado. Será pues por testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Josué 24, versículos 26 al 27. Josué murió a la edad de 110 años, habiendo servido a su nación y a su Dios con distinción y honor. Fue enterrado en las tierras de su heredad en Timnat Sera, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte Gaas. Y aconteció después de estas cosas que Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió, siendo de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Josué 24, versículos 29 al 30. La elección de Timnat Sera como su lugar de descanso final no fue casual. Reflejaba su conexión profunda con la tierra que había ayudado a conquistar y su deseo de permanecer entre el pueblo que había guiado. La vida de Josué es un testimonio de fe, obediencia y liderazgo visionario. Desde su juventud como asistente de Moisés hasta su papel como líder de Israel en la conquista de Canaán, Josué demostró una confianza inquebrantable en Dios y una dedicación total a su pueblo. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la victoria y al cumplimiento de las promesas divinas. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.